Muy buenos días amigos de mi canal de YouTube. Como lo prometido es deuda, hoy les voy a mostrar cómo creamos la hoja de cálculo para la suma, resta, multiplicación y división de fracciones. Como pueden apreciar, aquí tengo en la parte de la suma la fracción 1/2 más 2/3, pero no tengo resultado porque está sin formular ahora. Ahora lo voy a comenzar a formular para que ustedes puedan apreciar cuál fue el proceso que hicimos. Vamos a de todas formas mirar aquí primero cómo sumamos estas dos fracciones manualmente. Y es lo que vamos a tratar de que Excel haga. 1/2 más 2/3. Fíjense, vamos a hacer una entradita de lápiz aquí para ver qué es lo que hacemos nosotros manualmente. Ok. 1/2 más 2/3. Son dos fracciones de diferente denominador. Buscamos siempre un número que sea divisor, divisible por estos dos números, los dos denominadores, 3 y 2. Y la vía más fácil de hacerlo es multiplicar los dos denominadores. Y ese es el proceso que vamos a hacer en Excel. 3 por 2, 6. Y ahora decimos 6 dividido entre 2 es igual a 3. Y lo que nos da, que es 3, lo multiplicamos por el numerador. 6 dividido entre 2, 3 por 1, 3. Más 6 dividido entre 3, la misma operación. 2 por 2, 4. Y esto me va a dar 7 sobre 6. 4 más 3, ya tenemos un solo denominador, un denominador común, y podemos sumar los numeradores. Vamos a ver este proceso ahora aquí. Ok. En la parte del numerador vamos a formular con la función si una condicional. Si los denominadores son iguales, si los denominadores son iguales, solo sumamos los numeradores y listo, porque tenemos el mismo denominador. Es decir, si fuera 1/2 sobre 3/2, eso me quedaría 4/2, que sería 2. Es decir, si los denominadores son iguales, B10 es igual a D10. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente sumamos los numeradores. Más y el otro numerador. Ahora, si esto es falso, si los denominadores fueran diferentes, el proceso que hicimos ahora a lápiz. Abrimos paréntesis, multiplicamos este denominador por el otro denominador para buscar el denominador común. Este resultado lo dividimos entre el primer denominador abrimos otro paréntesis aquí y esta división la multiplicamos por el primer numerador. Ahí tenemos el resultado de la primera del primer numerador. Y ahora todo esto abrimos de nuevo dos paréntesis, abrimos y cerramos, más nuevamente el producto de los dos denominadores, que sería mi denominador común, dividido entre el segundo denominador. Y ahora vamos a abrir y a cerrar un paréntesis más. Todo esto
multiplicado por el segundo numerador. Y ahora abrimos y cerramos otro paréntesis aquí. Y ya tendríamos la suma en el numerador, 7, que fue lo que nos dio ya. Ahora vamos a ver el denominador, que es mucho más fácil la operación. Okay. La función sí, nuevamente, la condicional. Entonces, aquí la condición es también si este denominador es igual al segundo denominador, pues entonces el denominador será cualquiera de los dos denominadores, porque son iguales. En este caso voy a pinchar B10. Si es falso, entonces ¿qué deberíamos hacer? Si no fueran iguales los denominadores, deberíamos multiplicar ambos denominadores. Entonces sería B10 por D10. ¿Para qué? Con el objetivo de lograr un denominador común. Y aquí ya tenemos nuestra fracción, la suma se ejecutó 7 sobre 6, como vimos ahorita a lápiz. Ahora un truco aquí, un truquito. Cuando yo no tengo fracciones aquí, me va a quedar 0 sobre 0. Yo no quiero ver esto así porque esto es una indeterminación matemáticamente hablando. Entonces, ¿cómo yo corrijo eso? Sencillo. Yo quiero que, como ustedes ven en mi hoja de cálculo, cuando no hay ninguna fracción, aparezcan mis celdas, aparezcan en blanco. Voy a usar otra función sí, y ya ahora vamos a tener funciones sí anidadas. Es decir, una encima de la otra. Sí. Y le voy a poner una condición a esta función. Perdón, vamos de nuevo. Colocamos aquí una función sí delante de la primera función sí. Nos paramos encima de la primera función sí, la que estamos usando ahora. Vamos a fnx, a la función, y aquí me sale la función que tengo originalmente. Y recuerden siempre, copiamos esta función primeramente, porque la vamos a usar después. Copio y digo, ¿cuál es mi prueba lógica? Si toda esta primera función, que es el resultado del numerador, es igual a 0, porque no hay nada, no hay ninguna fracción, yo quiero que en mi celda aparezca en blanco y le ponemos shift 2 comillas. Si es falso, pues sencillamente quiero que calcule la función que teníamos. Y ahora podemos apreciar cómo se quedó en blanco. En el segundo caso, lo mismo. Insertamos una función sí, y este es el concepto de función sí anidada, una encima de la otra. Nos paramos en esa primera función sí y copiamos la función original. Entonces, si esta función inicialmente es igual a 0, es decir, no hay ningún denominador en este caso, entonces quiero que me deje la celda en blanco, shift 2 comillas. Si es falso, quiero que me calcule la función original. Y ahora está en blanco. Pero si de nuevo colocamos un medio sobre 2 tercios, ahí tendríamos el resultado, 7 sobre 6. Si no tenemos nada, nuestra hoja de cálculo se verá profesional porque se verán las celdas en blanco. Correcto. En la diferencia, lo único que tenemos que cambiar,
Podemos copiar la fórmula y solamente cambiar el signo. En vez de ser más, sería menos. Es bien sencillo. Vamos a copiar la fórmula del numerador, pegarla en el numerador de la sustracción. Ahí ya tenemos, y en este caso ya ves, como si se dan cuenta, ya usamos B14, D14 como denominador, que son los valores aquí, D14, B14 y D14. Y ahora sencillamente, en vez de ser suma, será diferencia. Donde quiera que tengamos la suma, nos paramos en la fórmula y le colocamos diferencia. En el denominador ya tenemos la fórmula copiada. Sería lo mismo, porque es la multiplicación de denominadores si son diferentes, y la resta y usar el mismo denominador si los denominadores son iguales, solamente restar. Vamos a ver un ejemplo entonces. 4/3 menos 1/2, y esto sería 5/6. Ven cómo se multiplicaron los dos denominadores. Vamos a hacer esto manual. 4/3 menos 1/2. Vamos a usar nuestra pluma. 4/3 menos 1/2. Nuestro denominador común sería 6 dividido entre 3. 2 por 4, 8. Multiplicamos arriba, según recuerden. Menos 6 dividido entre 2. 3 por 1, 3. Y esto sería 8 menos 3, 5/6. Que fue el resultado que obtuvimos aquí con nuestra hoja de cálculo. 5/6. Vamos a hacer un ejemplo para que vean con el denominador igual. Si fuera en vez de 1/2, 1/3. Debería mantenerme el mismo denominador y solo restar los numeradores. Y esto debería ser 3/3, que sería igual a 1, por supuesto. Y si ahora dejamos nuestra fracción en blanco, tenemos nuestra celda en blanco porque tenemos la otra función sí anidada, que nos permite la condición de que si esa primera función, ese primer cálculo es igual a 0, se me quede mi celda en blanco, con la doble comilla que tenemos aquí. Perfecto. La multiplicación de fracciones es bien sencilla. Recuerden que solo se multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. Y entonces aquí también vamos a poner la función sí, una condicional para que me deje la celda en blanco si no hay ninguna fracción. Y esto sería ok. Si L9, la primera fracción, el numerador de la primera fracción, es igual a la segunda fracción, al primer numerador, y es igual a 0, entonces dejarme la celda en blanco. De lo contrario,
quiero que me multiplique esta celda por esta celda. L9, L9. L9 es igual a 0. No quiero que me multiplique. Ok. En el caso de denominador igual, usamos la función si. Si esta celda es igual a esta, igual a 0, si el valor es verdadero, quiero que me deje la celda en blanco. Si es falso, quiero que me multiplique esta celda por la otra celda del denominador. Vamos a poner un ejemplo aquí. Un medio por 2/3, y eso sería 2/6. En este caso vamos a tener que poner una función anidada para que me aparezca mi función en blanco. Si copiamos esto, si esto es igual a 0, quiero que me deje la celda en blanco, y si no, quiero que multiplique esto, L9 por N9, y ahora aparecería en blanco. Y esta fórmula simplemente la podemos arrastrar hacia abajo y ya. Un medio por 2/3 debería ser igual a 2/6. Y si no tenemos fracción, nuestra hoja de cálculo se verá profesional, nuestras celdas en blanco. Ahora, la división de fracciones. Recuerden que las fracciones técnicamente nunca se dividen. Es decir, si yo tengo vamos a borrar la fórmula aquí. Si yo tengo, por ejemplo, 2/3 dividido entre un medio, ¿cómo hacemos matemáticamente para resolver esto? Vamos a hacerlos a lápiz primero. 2/3 2/3 dividido entre un medio. Las fracciones nunca se dividen, siempre se convierten en multiplicación de la primera fracción por el recíproco de la segunda. Es decir, en la segunda fracción el numerador pasa a ser denominador y el denominador pasa a ser numerador. Esto sería igual a 2/3 por 2/1. Y esto sería igual a 4/3. Este
Este es el resultado de la división de estas dos fracciones. ¿Cómo lo formulamos aquí en Excel? Sencillamente esto sería igual a la función si, de nuevo la condicional, una función muy usada en Excel, muy importante. Recuerden que hacemos como un producto cruzado, ¿ves? Porque la segunda fracción, el numerador pasa a ser denominador y el denominador pasa a ser denominador. Eso es la prueba lógica. Si esto, vamos a hacerlo ahora directo, para tratar de no ingresar una función si anidada. Si esto por este denominador es igual a 0, entonces quiero que me mantenga la celda vacía. Si no, quiero que multiplique este numerador por el segundo denominador, el denominador de la segunda fracción. En el otro caso, lo mismo, la función si. Recuérdense que como estábamos hablando de recíproco, aquí entonces va a ser este denominador de esta fracción por el numerador de la segunda fracción, porque pasa a ser denominador. Es decir, si L14 por N13 es igual a 0, entonces quiero la celda vacía, y si no, quiero multiplicar L14 por N13. Y ahí tendríamos nuestro resultado, 4/3, que fue el resultado que obtuvimos aquí a lápiz, 4/3, al multiplicar la primera fracción por el recíproco de la segunda fracción. Vamos a chequear si dejamos nuestra celda en blanco, pues sencillamente nuestra celda de resultados se quedan en blanco y no tenemos un 0 sobre 0. Bueno, yo creo que ya incluso vimos algo sobre la función anidada y pudieron apreciar cómo ejecutamos la hoja de cálculo. Muchas gracias, nos vemos pronto, hasta la próxima.